que se encuentren muy bien. Darles la bienvenida a este encuentro de que realizamos los días sábados, un esfuerzo de su parte para poder prepararse, capacitarse y lograr las metas que ustedes se hayan previsto, ¿no? Muchos tienen como meta, por ejemplo, el nombramiento en este año, muchos tienen como meta el ascenso en la escala magisterial. Y a través de los cursos de CIFICAD nosotros buscamos contribuir de alguna manera, ayudarles en un pequeño porcentaje, porque claro, depende mucho de ustedes y de su esfuerzo, pero ayudarlos, queremos ayudarlos a empujar el coche para que lleguen a esa meta, ¿ya? Como siempre nosotros planteamos en nuestro bloque de sábados por la mañana este curso de currículo general, pero bien vinculado al temario de conocimientos pedagógicos de la especialidad, ¿no? Abarcamos todo lo que es la parte de conocimientos curriculares generales. Y bueno, también estamos complementando nuestro servicio con cursos pertinentes al área de la especialidad, aparte que también tenemos los cursos de comprensión lectora y razonamiento matemático, ¿sí? Muy bien, entonces espero que ya se encuentren listos, que estén preparados, porque vamos a iniciar con el desarrollo de nuestra sesión. En primer lugar, darles la bienvenida. Pero me parece que es muy necesario recordarles alguna vez para que nuestra clase se dé de la mejor manera. Por ejemplo, la norma es fundamental. Esto ya lo venimos practicando semana a semana. Bueno, no semana a semana, ya este uso de Zoom o de cualquier otra herramienta de videoconferencia la venimos practicando esta experiencia, creo, desde el año pasado, ¿no? Cuando nos vimos ante la necesidad de coordinar esfuerzos con los demás colegas en las instituciones educativas, se comenzó a implementar las reuniones a través de este tipo de herramientas, ¿no? Y luego las llevamos también a la práctica con nuestros estudiantes. Entonces, creo que ya tenemos que tener un buen hábito en ese sentido de saber en qué momento hay que silenciar el micrófono, de saber en qué momento seguramente hay que volver a activar nuestro micrófono para participar. Pero esto tiene que hacerse un buen hábito, o sea, mi profesor Esteves o yo no debemos estar recordándoles permanentemente este tema, ¿ya? Tenemos que nosotros por autonomía silenciar nuestros micrófonos cuando de repente el facilitador está en uso de la palabra, ¿no? Pero luego seguramente habrá alguna oportunidad para hacer alguna intervención, alguna consulta, o para que me ayuden ustedes a compartir la información, a leer los casos. Ahí son bienvenidas obviamente sus participaciones. Bueno, después, unas normas complementarias, tenemos como por ejemplo, utilizar el chat solo cuando el moderador o el ponente lo indiquen, prestar atención a la exposición, anotar en una hoja o cuaderno las consultas, hay tiempos previstos y que van a ser de manera oportuna para las intervenciones, no activar la pizarra a menos que se indique hacerlo, y respetar las respuestas y opiniones de los demás, utilizar en todo momento un lenguaje respetuoso y adecuado, propio de la comunicación asertiva. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, entonces vamos a ver cuál es la temática que tenemos para hoy en nuestro curso de conocimientos pedagógicos de la especialidad, ¿ya? Bueno, les voy a mostrar el temario, ¿ok? Les voy a mostrar el temario. Gran parte de este temario lo estamos desarrollando semana a semana. Vamos a continuar haciéndolo hasta abarcar, Dios mediante, el 100%. En paralelo, insisto, estamos también complementando nuestros cursos con seminarios vinculados al nivel y a la especialidad. Así que confíen en CIFICAD porque vamos a abarcar todo lo necesario para su preparación para esta prueba única nacional de nombramiento o de ascenso. Y ahí vamos a hacer un check aquí en este temita de convivencia democrática y clima de aula. Obviamente tenemos que hacerlo, desarrollar este tema, no solamente desde un punto de vista conceptual o teórico, sino también a partir del análisis de casos, ¿ya? El análisis y resolución de casos. ¿Correcto? Entonces, ahí está nuestro tema. ¿Cuál es el propósito? El propósito será comprender la importancia de la convivencia democrática en la escuela y los mecanismos de resolución de conflictos
para analizar casuísticas. Sabiendo, ¿no? Sabiendo lo importante que es la convivencia democrática en la escuela, es uno de los factores claves, creo, para que se logren los objetivos en el campo educativo. Es uno de los factores claves también para que se desarrollen las competencias de manera adecuada, ¿no? No puede haber aprendizajes o desarrollo de competencias en un ambiente amenazador, ¿no? Donde los estudiantes se sienten amenazados, con miedo, ¿sí? No, el mejor ambiente propicio para el desarrollo de cualquier aprendizaje y más aún de competencias es un ambiente donde las relaciones interpersonales se basan en el respeto, en el cumplimiento de normas de convivencia, la resolución de conflictos también, la resolución de conflictos de manera pacífica. Sobre eso vamos a trabajar en esta mañana, ¿ya? Hay varios ejes que vamos a tocar. Por ejemplo, recordar las características de una convivencia democrática. Como hay muchas casuísticas que hablan sobre el conflicto y cómo resolver conflictos, vamos a tener que repasar sobre los conflictos y la resolución de conflictos. Y eso nos llevará a recordar los principales mecanismos que existen para la resolución de conflictos, desde cómo lo plantea el Ministerio de Educación, ¿ya? Desde cómo lo enfoca el Ministerio de Educación. Entonces, y ustedes se pueden dar cuenta por las experiencias de aprendizaje que nos comparte el Minedu cada 3 semanas, cada 4 semanas. Los aprendizajes están bastante contextualizados y mirando siempre a que lo que aprende el estudiante, las competencias que desarrolla el estudiante, le permitan pues, convivir en un ambiente democrático. Y tiene sentido porque la educación apunta a eso, ¿no? A la formación de ciudadanos responsables, que saben cumplir las normas y las leyes, que conviven armoniosamente con los demás, con su prójimo. Entonces, por eso es que este sea un eje siempre a considerar también en las evaluaciones. En todas las áreas siempre no nos va a faltar algún casito sobre un conflicto y cómo lo resolveríamos nosotros como profesores, como mediadores. También tiene sentido porque en el marco del buen desempeño docente, también hay varios desempeños vinculados a que el docente sepa propiciar una convivencia democrática en la escuela y en el aula, ¿ya? Muy bien, buenos días a todos, buenos días a los que se van sumando. Bueno, estamos a tiempo, estamos presentando el propósito, pero vamos a empezar. Vamos a empezar con un primer bloque sobre convivencia escolar democrática, ¿ya? ¿A qué se refiere, por ejemplo? ¿Cuáles son las características claves de la convivencia escolar democrática? ¿Correcto? Muy bien. Pero para eso, a ver, vamos a ver primero esta diapositiva. Vamos a pedirle a algún colega que me apoye. A ver, ¿quién quisiera ayudarme con la lectura de lo que es la convivencia escolar democrática? ¿Alguna maestra, algún maestro? Yo. Es el conjunto de relaciones interpersonales que se establece entre los integrantes de la comunidad educativa, caracterizadas por el respeto a los derechos de los demás, la aceptación de normas consensuadas y la solución pacífica de los conflictos, favoreciendo un estilo de vida democrático, ético y la formación ciudadana de los estudiantes. Muy bien. Entonces, miren, la convivencia está entendida como las relaciones interpersonales, ¿correcto? ¿Cómo es convivencia escolar democrática? Bien lo ha leído la maestra. Tiene que ver con relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa. Ustedes ya lo saben que cuando hablamos de la comunidad educativa hablamos no solo del docente y estudiante, ¿no? Que a veces los miramos como, digamos, los actores principales en la comunidad educativa. Pero en realidad, aparte de estudiantes y docentes, están los directivos, los padres de familia cumplen un papel importante, ¿sí? Hay muchos planes y muchas estrategias para tratar de inmiscuir, de hacer que los padres tengan mayor participación también en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces no nos olvidemos de los padres. Y también a veces dejamos de lado al personal, por ejemplo, de servicio, el personal administrativo, que también forma parte de la comunidad educativa. Entonces, todas esas relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa van a caracterizar la convivencia escolar,
¿ya? Pero cuando hablamos de una convivencia escolar democrática, y ahí hay un agregado, un valor agregado, hablamos también de ciertas características o ciertas condiciones, ¿no? Para tener una convivencia escolar democrática, por ejemplo, podríamos mencionar básicamente 3 condiciones por ahora, ¿no? 3 condiciones importantes que están ahí resaltadas con negrita. El respeto a los derechos de los demás, la aceptación de normas consensuadas y la solución pacífica de conflictos. Y como también leyó la maestra en la parte final, todo apuntando a qué? A formar esa conciencia ciudadana en los estudiantes, de tal manera que en el futuro vamos a tener ciudadanos activos, conscientes, responsables. Entonces, de esta definición podemos ver que hay 3 características claves de la convivencia democrática. ¿Cómo reconocer cuando una convivencia escolar es democrática? Estas son 3 características claves. Sería bueno que mientras vamos conversando ustedes autoevalúen, a ver, estas 3 características, o si quieren vamos a llamarle condiciones, requisitos de la convivencia escolar democrática, ¿se están dando en sus instituciones educativas? Vamos a ver, quiero que ustedes vayan haciendo esa evaluación, ¿no? De cómo anda la convivencia democrática en sus instituciones educativas. Por ejemplo, primera condición clave para decir que hay una convivencia democrática: el respeto a los derechos de los demás. Es decir, en la IE se practica la democracia como estilo de vida y se reconoce que todos, los estudiantes, los docentes también, ¿no? Los directivos, etcétera, todos son sujetos de derechos, tienen derechos que nadie puede dejar de reconocer, tienen derechos que tienen que ser respetados, ¿sí? No quiero decir principalmente, pero fundamentalmente es importante tener en cuenta que el niño o el adolescente, ¿no? El niño en el caso de inicial y primaria o el adolescente, tienen derechos que nadie le puede quitar y que todos tenemos que respetar. Entonces, cuando las relaciones en la institución educativa garantizan eso, ¿no? Hay cumplimiento de los respetos del niño, hay cumplimiento de los derechos del niño, de los adolescentes, entonces ese es un buen síntoma. Pero no solamente de ellos, porque a veces decimos todo para el estudiante, a veces decimos los profesores, no todo para el estudiante y los docentes, no. Bien, los docentes tenemos nuestros derechos que deben ser respetados, ¿no? Desde el punto de vista de los derechos que nos corresponden como persona, o también nuestros derechos desde el punto de vista laboral también. Entonces, en resumen, una convivencia democrática tiene que caracterizarse por el respeto de todos los derechos de los miembros de la comunidad educativa, ¿ya? Lo otro es que para ayudarnos a que haya este respeto a los derechos, para poder garantizar que haya este respeto a los derechos, y no solamente a los derechos, sino también cumplimiento de deberes, de responsabilidades, es que tienen que construirse normas. Tienen que construirse normas en la institución educativa. Seguramente estas normas también van a figurar en el reglamento interno, donde dicho sea de paso también aparecen ahí los derechos y las responsabilidades de los integrantes de la comunidad educativa, ¿correcto? Entonces, es muy importante enseñarle a los estudiantes a reflexionar y a proponer normas, ¿no? Normas que se aceptan por consenso y sobre todo no poner por poner normas, sino normas que nos ayuden a garantizar el bien común. La gran finalidad de las normas, es que estas normas ayuden, garanticen, permitan el bienestar de toda la comunidad educativa, ¿sí? De los estudiantes, de los docentes, de los padres de familia, de toda la comunidad educativa. Ahora, aunque son características muy interesantes y a simple vista hablamos de una convivencia perfecta, ¿no? Donde se respetan los derechos, donde hay normas que se construyen de manera participativa y también se cumplen, pero igual van a surgir conflictos, ¿sí? Hasta en las mejores familias hay conflictos, ¿verdad? Hasta en los estados con mejores regímenes democráticos, considero, hay conflictos, dificultades. Entonces, realmente muchos investigadores consideran que el conflicto es parte también de la convivencia democrática. La clave está en cómo se solucionan esos conflictos, ¿sí? Y cuando estos conflictos se solucionan de manera pacífica, cuando estos conflictos se solucionan a través del diálogo, estamos hablando de una verdadera convivencia democrática, ¿ya? Entonces, no se olviden, en una convivencia democrática sí va a haber conflictos, La clave está en que estos conflictos lleguen a tener una solución, pero no una solución que se establece por imposición o por fuerza de autoridad, sino una solución
basada en el diálogo, en la negociación, ¿no? En satisfacer las demandas e intereses de todos, o mecanismos también con la mediación y el consenso van a ayudar muchísimo. Sobre eso vamos a profundizar más adelante. Ahora, si revisamos el currículo nacional, hay un elemento del currículo que no debe quedarse solamente como elemento del currículo, como un concepto en el currículo, no. Hay un elemento curricular muy importante que apunta a fortalecer la convivencia democrática, ¿sí? ¿Cómo se llaman estos 7 que aparecen aquí? Enfoque inclusivo, enfoque de derechos, enfoque intercultural. ¿Cómo se los resume? Con 2 palabras. Enfoques Muy transversales. bien, excelente. Son los enfoques transversales. Son los enfoques transversales. Entonces, para contribuir, ya no solamente desde lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, sino para contribuir en la dinámica diaria de la escuela, en darnos ejemplo de cómo deben ser los comportamientos y las relaciones en las interacciones diarias, es que desde el currículo se proponen los enfoques transversales. Ahora, como ya hemos visto en alguna oportunidad cuando hicimos un breve repaso sobre el currículo y hablamos de las competencias, sabemos que una de las funciones de los enfoques transversales es justamente complementar, ¿no? Humanizar el desarrollo de las competencias y así garantizar el logro del perfil de egreso, ¿verdad? Pero también otra de las funciones de los enfoques transversales es ilustrar comportamientos esperados, comportamientos adecuados, para ayudar a la convivencia democrática en la escuela, ¿no? Imagínense, si los docentes, los estudiantes, los padres de familia ponen en práctica, por ejemplo, no sé, el enfoque de derechos. El enfoque de derechos, ¿qué plantea desde el currículo nacional? ¿Qué plantea desde el currículo nacional? Por ejemplo, plantea que en las escuelas pues se respeten los derechos de todos, que se construyan normas de convivencia, que se eduquen los estudiantes en y para los derechos humanos. Entonces, eso ayuda a la convivencia democrática, ¿no? Imagínense el enfoque intercultural, por ejemplo, respetar, ¿no? Respetar la diversidad cultural, la diversidad de creencias, de costumbres, y más bien aprender, ¿no? Aprender enriqueciéndonos de las personas que de repente tengan otro tipo de costumbres, de tradiciones, de manifestaciones culturales, ¿verdad? Entonces, ¿ayuda o no suma a la convivencia democrática? También suma. Ni qué decir del enfoque de igualdad de género, ¿no? Que en las escuelas, en la sociedad en general, pero en las escuelas, por ejemplo, niños y niñas se traten con respeto, ¿no? Consideren que ambos deben tener las mismas oportunidades para desarrollar, para aprender. En otras palabras, ¿no? Podría seguir hablando de cada uno de los enfoques transversales, ¿ya? Pero, en resumen, todos los enfoques transversales nos ayudan a tener una convivencia democrática, ¿ya? Por ahí me piden que ponga la diapositiva. Ahí está, profe. Ahí está la diapositiva. Ya, avanzo. ¿Ya? Al final de la clase ustedes saben que también tenemos que hacerles llegar el material, así que en ese sentido no se preocupen. Entonces, la idea principal que estaba remarcando es que todos los enfoques transversales, desde el punto de vista de que se pongan en práctica, no que estén en la programación anual o en la unidad, no, sino sobre todo estoy hablando de que se pongan en práctica comportamientos acordes a los enfoques transversales, entonces garantizan una convivencia democrática, ¿no? Una convivencia que es inclusiva, donde se respetan los derechos de todos, donde se promueve la interculturalidad, hay igualdad de género. Miren, y también nos relacionamos bien con los demás, pero también con nuestro ambiente, con nuestro entorno. Ahí está el enfoque ambiental. Todo apuntando al bien común, ¿sí? En la medida que se cumplan las normas, en la medida que todos nos tratemos con respeto, pues va a estar garantizado el bien común y eso nos va a posibilitar, nos va a potenciar alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos. En otras palabras, buscamos y nos acercamos hacia la excelencia, ¿correcto? Entonces, esa era la idea principal nada más que quería remarcarles, que los enfoques transversales también están creados para garantizar una convivencia democrática en las instituciones educativas. Ahora, vamos a iniciar con la parte práctica. Ya vamos a matizar, vamos a tener 3 bloques
3 bloques y en cada bloque vamos a resolver casos, ¿ya? No vamos a dejar la mayoría de casos para el final, sino que los vamos a ir desarrollando en el proceso de nuestra clase. Vamos con un par de casos nada más, ¿ya? Como para ir reflexionando, analizando cómo se presentan los casos en los temas de convivencia democrática, ¿ya? Muy bien. Tenemos el caso número 1. ¿Algún maestro voluntario que quiera leer el caso número 1? Yo, profesor, buenos días. Buen A ver, dice, el docente desea promover que los estudiantes reflexionen acerca de la importancia de cumplir con los deberes estipulados para las normas de convivencia en el aula. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para cumplir con este propósito? A. Preguntar a los estudiantes cuáles son las sanciones estipuladas para incumplir las normas de convivencia. Luego, explicarles que las normas y las sanciones nos recuerdan que nuestros deberes son parte de un consenso basado en el bien común. Por último, pedirles que organicen una campaña en la institución educativa para promover el cumplimiento de normas y deberes. B. Preguntar a los estudiantes qué ocurriría en un escenario hipotético en el cual todos los estudiantes de la institución educativa infringen las normas de convivencia. Luego, preguntarles qué sucedería con la convivencia en un contexto como ese. Por último, dialogar con ellos sobre la relación entre nuestros deberes y las normas y el bien común. C. Preguntar a los estudiantes cómo se sienten con el estado actual de la convivencia en el aula. Luego, proponerles que identifiquen cuáles son las normas y deberes que los estudiantes suelen infringir más allá en el aula. Por último, dialogar con ellos acerca de qué podría hacer cada estudiante para sentirse más motivado a cumplir con sus deberes y responsabilidades. muchas gracias, maestra María. Muy bien. Vamos a ver acá. Tenemos un caso bien interesante. Miren lo que el propósito, ¿no? Lo que se busca en este caso, ¿sí? El docente desea promover que los estudiantes, ojo, este es un dato muy importante, reflexionen, ¿ya? Queremos que reflexionen. ¿Acerca de qué? Acerca de lo importante que es cumplir con lo que señalan las normas de convivencia. Entonces, a ver, queremos alguna actividad, alguna acción que nos ayude a que los estudiantes reflexionen sobre lo importante de cumplir con las normas de convivencia, ¿ya? De acuerdo a este propósito, es que tendríamos que elegir la respuesta correcta. Tendríamos que elegir la respuesta correcta, ¿ya? Muy bien. A ver, este caso en algún momento lo he planteado. Y sí, la mayoría también se inclina por la C, ¿ya? Pero vamos a analizar alternativa por alternativa. La C, muy bien, la C. Vamos a ver qué es la C. Ya yo confío en ustedes, pero vamos a ver, ¿ya? Entonces, queremos que los estudiantes reflexionen acerca de la importancia de cumplir con las normas de convivencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos una primera alternativa que nos dice preguntar a los estudiantes cuáles son las sanciones de incumplir las normas de convivencia, luego explicarles las normas y sanciones, nos recuerdan los deberes, que los deberes son partes de un consenso basados en el bien común, y pedirles que organicen una campaña para promover el cumplimiento de las normas y deberes. La última parte está interesante, esa parte que dice por último, pero empezar aquí, o sea, empezar a los estudiantes hablándoles de las sanciones, más que de cuál es la importancia de las normas, a qué nos ayudan las normas de convivencia, le resta objetividad a esta primera alternativa, ¿ya? Entonces ya tenemos una descartada. Ahora solamente nos quedan dos, ¿ya? Solamente nos quedan dos. Entonces, recuerden, yo quiero que ustedes, por favor, se centren en esto. Quiero que se centren en esto, ¿ya? En el propósito. ¿Qué desea la docente? O el docente. El docente desea. ¿Qué desea el docente, ya? ¿Qué desea? Desea que los estudiantes piensen, ¿no? Razonen,
en relación a por qué es importante cumplir las normas, cumplir las normas, ¿ya? Ese es el objetivo final, la meta final, ¿ya? Muy bien. Entonces, por ejemplo, me han dicho que es la C, ¿no? Vamos a ver si es la C, ¿ya? Preguntar a los estudiantes cómo se sienten con el estado actual de las normas o de la convivencia, ¿no? En el aula, ¿ya? Luego ponerles que identifiquen cuáles son las normas y deberes que los estudiantes suelen infringir más. Allá, o sea, vamos a ver cuáles son las normas que menos se cumplen, ¿no? Las normas que menos se cumplen. Y por último, dialogar con ellos acerca de qué podrían hacer cada estudiante para sentirse más motivado a cumplir con sus deberes y responsabilidades. ¿Ya? Entonces, yo entiendo que ustedes se están basando sobre todo en esta parte, ¿no? Que dice para sentirse más motivado a cumplir con sus deberes y responsabilidades. Está muy bueno, pero a ver, voy a cambiar el propósito, ¿ya? El caso dice, el docente desea promover que los docentes reflexionen sobre la importancia de cumplir las normas. O sea, piensen en cuál es la importancia de cumplir las normas, ¿ya? Eso queremos, que los estudiantes piensen en la importancia, en otras palabras, ¿a qué nos ayuda cumplir las normas, ¿no? ¿En qué nos beneficia? Ahora, quiero que eso lo relacionen con esta última parte. Por último, dialogar con ellos acerca de qué podría hacer cada estudiante para sentirse más motivado. No digo que esto me parece bien interesante, tiene sentido, tiene coherencia, colegas, pero quiero que lo relacionen directamente si esto nos garantiza el cumplimiento de este propósito, ¿ya? Yo creo que si el propósito fuera, por ejemplo, quiero que me entiendan, no quiero desestimar su análisis, pero quiero que se centren en el propósito, porque este es un caso que nos da un propósito. Entonces, si el propósito fuera, a ver, que los estudiantes propongan, ¿no? Propongan acciones no sé, para cumplir las normas de convivencia, que los estudiantes hagan unas propuestas para motivarnos más a cumplir con las normas de la convivencia, creo que calzaría mejor en ese sentido. Ahora, quiero que analicemos la B, ¿ya? No quiero que se sienta que yo estoy imponiendo la respuesta, ¿ya? No quiero que se sientan que se estoy imponiendo la respuesta. Correcto, pero quiero que vean la B. Preguntar a los estudiantes qué ocurriría en un escenario hipotético. Recuerden que queremos que reflexionen. O sea, queremos hacerlos reflexionar. ¿Qué implica? ¿Sí? Hacerlos reflexionar implica que se sientan más motivados ya. No, primero la reflexión implica llevarlos a un proceso de análisis, de pensar, ¿no? De pensar en alguna situación, etcétera, ¿ya? Entonces, pedirles que imaginen un escenario hipotético, ¿ya? En el cual todos infringen las normas de convivencia, ¿no? Todos infringen las normas de convivencia, ¿ya? Ustedes dirán, profesor, pero parece también a esto, a lo que está en la serie, dice, las normas que más infringen en el aula, ¿ya? Pero miren acá, ¿ya? Un escenario hipotético, imaginario, una situación imaginaria donde todos no cumplen las normas de convivencia. Luego preguntarles qué sucedería en ese contexto, ¿no? Entonces los estudiantes se van a... ¿Cuáles serían las posibles respuestas de los estudiantes? Hubiera desorden, todos estaríamos peleando, nos faltaríamos el respeto, muy bien, hasta ahí. Hasta ahí estamos llegando. Ahora, por último, esta parte siempre, cuando los casos tienen una misma estructura, cuando dicen al inicio, luego y por último, pues este por último es fundamental, ¿ya? Por último, dialogar con ellos sobre la relación entre nuestros deberes, las normas, y esto es lo más importante. Colegas, la finalidad de las normas, la importancia de las normas de convivencia está en que garanticen el bien común, ¿ya? El bien común. Entonces, no niego que en la alternativa C hay dinamismo, queremos que los docentes se sientan más motivados a cumplir con sus deberes, pero no se acercan, no se relacionan directamente con el objetivo. El objetivo es llevarlos a los estudiantes a la reflexión, al razonamiento de por qué importa cumplir las normas, ¿sí? En qué ayuda a la convivencia el cumplir las normas o los deberes estipulados en las normas de convivencia. Por eso,
Por eso aquí la respuesta correcta es la letra B, ¿ya? Recuerdo que cuando trabajamos este caso en la oportunidad anterior también hubo un debate al respecto, incluso con la maestra Tania. Yo recuerdo muy bien a mis alumnos, ¿ah? Algo que me caracteriza es porque yo me acuerdo siempre de mis alumnos, sobre todo los que participan. Y recuerdo que la maestra Tania, que está por acá, igual, y me ha dicho la C nuevamente, con la maestra Tania conversamos sobre esta pregunta, sobre este caso. Y también le dije lo mismo, ¿no? Le dije lo mismo, ¿ya? Si queremos a los estudiantes llevarlos a la reflexión. Seguramente después de la reflexión ya tiene que venir la acción, ¿no? O sea, eso sí, ni hablar, maestros. Sí, yo estoy de acuerdo de que no solamente se quede en pensar en un caso hipotético y sacar algunos razonamientos, no, sino que las normas de convivencia implican también acción. Por eso que ustedes también seguro se orientaron por la C. Pero colegas, de acuerdo al propósito, si queremos a los estudiantes que reflexionen en qué tan importante es cumplir las normas, tenemos que llevarlos a este escenario hipotético, guiarlos a través de preguntas, ¿no? Y conversar con ellos, sobre todo llevarlos a que ellos se den cuenta de que el cumplimiento de las normas, de los deberes, de los derechos señalados en ellas, va a garantizar el bien común. La finalidad de las normas es garantizar el bien común en el aula, en la escuela, etc. ¿Correcto? Entonces, yo aquí les indico que la respuesta correcta, certera, es la letra B, ¿ya? Quería empezar con este caso justamente para discutir, para debatir, ¿no? Para poder los argumentos que nos lleven a la respuesta correcta, ¿ya? Entonces, yo sé que vamos a revisar solamente vamos a resolver, a revisar donde dice por último, ¿ya? Miren en la A, desde donde dice por último, voy a borrar todos los dibujos. Solamente vamos a analizar esta parte, por último, o sea, la última parte, ¿en qué consiste, ya? Por último, acá, por último, obviamente todo la respuesta hay que leerla, ¿no? Pero quiero que leamos esto por último y vincularlo con el propósito, ¿ya? El propósito es que los estudiantes reflexionen, voy a poner sinónimos, reflexionen, piensen, razonen sobre la importancia de las normas, sobre la importancia de cumplir las normas, ¿ya? Después de ello, seguramente ya, después de ello, pero el caso no nos dice lo que va a ocurrir después de ello ya vendrá alguna acción para que los estudiantes participen, respeten las normas, ¿no? Leemos afiches, firmaremos compromisos, no sé, eso seguramente tiene que venir en esta historia, pero aquí tenemos que centrarnos en lo que está. El caso nos pide hacer que los estudiantes piensen, razonen, ¿sí? Analicen sobre qué tan importante es cumplir las normas. Entonces, por ejemplo, en la letra A, al final le dicen pedirles que organicen una campaña para promover el cumplimiento de las normas. No, pero yo quiero que ellos piensen, ¿no? Relacionen la importancia de cumplir las normas, ¿ya? En la C, por último, dialogar con ellos acerca de qué podrían hacer, acción, ¿no? Hacer para que cada estudiante se sienta más motivado a cumplir los deberes y las normas. Insisto, necesito más que piensen en la importancia de las normas. En cambio, en la B dice dialogar con ellos sobre la relación entre deberes. Vamos a ver que las normas y los deberes, el cumplimiento de las normas garantiza el cumplimiento también de deberes, pero estos deberes siempre están enfocados al bien común. Entonces, es otra manera de tratar de explicarles por qué yo me quedo con la letra B. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no se olviden. Sí, ojo, estamos hablando de responder al caso de acuerdo al propósito que nos pide. ¿Cuál es el propósito que nos piden? Algunos dirán, no, profesor, pero las normas tienen que irse a la acción. Sí, maestros, vayamos a la acción. O sea, la mejor manera es ver que los estudiantes están cumpliendo las normas, están respetando, se están llamando por sus nombres, están cumpliendo con sus tareas, están llegando puntual. Eso queremos. Pero el caso nos dice que el estudiante desea que los estudiantes reflexionen, piensen, razonen, analicen, saquen conclusiones sobre por qué es importante cumplir las normas, ¿ya? Muy bien. Que después, de repente, si continuáramos con la historia de este caso, ¿va a haber acciones? Seguramente, ¿no? Pero vamos a centrarnos en lo que nos da el caso, ¿ya? Muy bien. Su micrófono, profesor Javier. Ah, ya. Muy bien. Recién se silenció, ¿verdad? Sí. Muy bien.
Ujú. Vamos con el caso número 2, ¿ya? Lo leo. Dice, una docente ha planificado construir las normas de convivencia del aula con los estudiantes. Ya, va a construir la norma con sus estudiantes. Excelente, así debe ser. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para iniciar el proceso de construcción de normas? Uy, ahí hay un iniciar, así que hay que tenerle ojo. Hay que ponerle ojo, ¿ya? Acciones para iniciar el proceso de construcción de normas, pero buscamos la más adecuada. A ver, yo les leo las alternativas y ustedes busquen cuál sería la más pertinente, ¿ya? La más adecuada. A. Pedir a los estudiantes que mencionen problemas de convivencia que fueron frecuentes el año anterior y escribirlos en la pizarra. Luego, organizarlos en equipos, entregarle un problema escrito a cada uno y pedirle que en equipos elaboren una norma que establezca sanciones para que el problema que les tocó no vuelva a ocurrir. Entonces, ya. Recuerden que la convivencia, y sobre todo en este caso, está centrada en las normas, no tanto en ver cuáles son las sanciones, ¿no? Para resolver de repente el problema del incumplimiento de las normas. Entonces, como que ahí, cuando aparezcan sanciones, ya hay que pensarlo un poquito, hay que incluso, podríamos pensar en descartar esa alternativa, si nos buscan la más adecuada, la más pertinente, ¿no? La que promueve una convivencia democrática, ¿ya? La letra B, ¿qué dice? Conversar con los estudiantes acerca de los problemas de convivencia que se presentan con mayor frecuencia en el aula y sus consecuencias. Luego explicarles cuáles son las normas de la IE y por qué son efectivas para evitar la ocurrencia de los problemas que ellos mencionan. Pero no veo que los estudiantes participen, ¿no? en la formulación ya de las normas. Y además ahí dice que el profesor le va a explicar cuáles son las normas de la IE, ¿no? Es como decir, miren, las normas de la IE son estas y simplemente hay que cumplirlas porque son efectivas, ya está. Ahí le está faltando algo. A ver, elaborar con los estudiantes, dice la C, un organizador gráfico que señale los problemas de convivencia más frecuentes en el aula y sus causas. Luego pedirles que propongan normas con las que crean que todos podrían estar de acuerdo allá y que permitan atender las causas de los problemas señalados. No sé, a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Será la A donde se centran las sanciones? ¿La B donde la profesora les explica cuáles son las normas de la IE y por qué son efectivas? ¿O la C donde al final los estudiantes, bueno, ven cuáles son los principales problemas, sus causas y de acuerdo seguramente a ese análisis de las causas van a plantear alguna norma, ¿no? Alguna norma. Correcto. Y ojo, una norma en la que todos podrían estar de acuerdo, pensando en que esa norma sea para todos, sea aceptada por todos, no sea del consenso de todos, y sobre todo que combatan esas causas de los problemas señalados. Muy bien. Creo que está clara la respuesta aquí, ¿no? Que es la letra C. Muy bien. Caso 2, letra C de casa, ¿ya? Caso 2, la letra C de casa. La A no, porque se centra en las sanciones, o sea, elaboren una norma que establezca sanciones, dice, para el problema que les tocó no vuelva a ocurrir. O sea, tenemos un enfoque, digamos, un enfoque sancionador de lo que es la convivencia en la institución educativa, ¿no? En la B, el docente les propone, les dice cuáles son las normas y por qué son efectivas, no nos hace reflexionar sobre cuáles serían las normas que ellos más necesitan, ¿no? En cambio, en la C sí, van a haber problemas, causas, de acuerdo a esas causas van a proponer una norma, y que esa norma sea pensada en que del consenso o bien recibida por todos los demás. Entonces, caso 2, la letra C de casa, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces a continuar, vamos con un segundo bloque. En este segundo bloque vamos a hablar del conflicto, que es uno de los temas más recurrentes cuando se habla de convivencia y sobre todo hablando en términos del examen de nombramiento de ascenso. Muchísimas casuísticas nos plantean conflictos, ¿no? Porque tiene sentido, o sea, ¿cómo
poner a prueba a un docente si es que sabe manejar los conflictos en el aula, los conflictos dentro de la convivencia escolar. Entonces, la mejor manera es ponerle al profesor un caso de un conflicto y preguntarle cómo él lo resolvería, ¿no? ¿Cómo lo resolvería si fuera el mediador? ¿Sí? O qué haría para que los estudiantes resuelvan el conflicto por sí mismos, ¿ya? Entonces, eso también es muy importante. Entonces, aquí hay algunas pautas, maestros. Cuando nos encontremos con casos que nos llevan a la resolución de conflictos, ese caso nos va a pedir que nosotros escojamos una alternativa de acuerdo a cuál sería la mejor manera de resolver ese conflicto, ¿no? Un conflicto, y nos preguntan a nosotros cuál sería la mejor manera de resolver ese conflicto, ¿ya? Número 1. Después, número 2, segunda situación que se va a presentar. Nos presentan un conflicto y nos piden a nosotros como docentes, como mediadores, ¿no? Del proceso de aprendizaje, pero nos piden a nosotros ¿qué haríamos para orientar a los estudiantes para que ellos resuelvan el conflicto? ¿Ya? Entonces no se olviden. O bien nos presentan el conflicto y nos dicen, a ver, ¿cuál sería la mejor manera de resolverlo? O bien nos presentan el conflicto y nos van a decir, muy bien, a ver, tú eres mediador, entonces, ¿qué harías para que tus estudiantes, para orientar a que ellos mismos resuelvan el conflicto? ¿Ya? Resuelvan el conflicto. Muy bien, entonces, para poder resolver este tipo de casos hay que entender el conflicto, ¿sí? Hay que entenderlo y hay que ver cómo se aborda en una convivencia democrática. Para eso veamos qué es el conflicto, ¿ya? ¿Qué es el conflicto? Algunas ideas importantes al respecto. A ver, ¿quién quisiera ser mi relator en esta parte sobre el conflicto? Maestro, yo, Leo, buenos días con todos. Buen día, lo escuchamos. Es un tipo de enfrentamiento en el que pueden estar involucrados personas, grupos o estados, a los que se les llama partes. Para que el conflicto se produzca, las partes involucradas deben de percibir a. Que buscan objetivos incompatibles. B. Que las recompensas que reciben son escasas. C. Que la otra parte interfiere en el logro de sus metas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Entonces, miren acá. En un conflicto se va a ver un enfrentamiento, ¿sí? Bueno, hablando ya de la convivencia escolar, puede ser entre dos personas, dos o más personas, ¿no? O entre grupos. A ver, pongamos en contexto los conflictos. Puede ser conflictos de repente entre dos estudiantes que discuten por una carpeta, ¿no? O grupos de estudiantes que consideran que su propuesta es mejor que la del otro grupo, ¿sí? O también conflictos, a veces pueden ser conflictos entre docentes, conflictos docentes-estudiantes, ¿no? Entonces, va a ocurrir eso, va a ocurrir. La cuestión es saber enfrentarlos y saber resolverlos, ¿ya? Ahora, es muy importante el punto de vista que tengamos sobre el conflicto. Quiero ser bien directo acá. Nosotros, como profesionales de la educación, ¿sí? Y aunque, bueno, no somos expertos en psicología o sociología, etcétera, pero, bueno, aunque en nuestra formación hemos tenido cursos al respecto, pero nuestro enfoque sobre el conflicto tiene que ser positivo. Profesor, ¿existe un enfoque positivo del conflicto? A continuación lo vamos a ver, ¿ya? Sí. Entonces, yo quiero ser bien directo en esto, maestro, ¿ya? Por favor, para no equivocarnos cuando resolvamos casos sobre conflictos, es muy importante ser de mentalidad abierta y tener un enfoque positivo sobre el conflicto, ¿ya? A ver, en contraste con el enfoque o con el punto de vista positivo de los conflictos, también está el negativo y el conformista. Vamos a verlo, ¿ya? Vamos a verlo, muy bien. Por ejemplo, cuando una persona, vamos a hablar de un profesor, ¿ok? Cuando un profesor tiene un punto de vista negativo sobre el conflicto, ya vamos a hablar de un profesor, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando el profesor cree que el conflicto es indicador de que algo está mal, y se trata de identificar a toda costa las causas del conflicto para prevenirlos, para que no ocurran los conflictos. Entonces, insisto, voy a hablar desde el papel del profesor, ¿ya? Porque los casos son casos para docentes, son casos para que los docentes resuelvan. Entonces vamos a tener ahí casos donde ocurre un conflicto o varios casos con conflictos. Entonces,
tenemos que tener un punto de vista adecuado del conflicto, el punto de vista positivo. ¿Cuál es el punto de vista que yo no debo tener? O en todo caso, debo reconocer para poder eliminar alguna alternativa. Si me piden qué hacer, si me piden cuál sería la manera más adecuada de resolver un conflicto, y me plantean en las alternativas un punto de vista negativo del conflicto, entonces esa alternativa yo la voy a descartar. Por eso les estoy tratando de enseñar a reconocer los puntos de vista sobre el conflicto. Entonces, imaginemos que un profesor que no quiere que ocurran conflictos en su clase, ¿no? A veces ese hecho de no querer que no haya ningún tipo de conflicto, evitarlo a toda costa, nos puede llevar a ser autoritarios, por ejemplo, en la clase, ¿no? Autoritarios, de repente, hasta cierto punto, déspotas en el manejo del conflicto, ¿no? Entonces, punto de vista negativo es cuando el involucrado en el conflicto, sobre todo cuando la persona ve el conflicto como algo malo, como algo negativo, como algo que no debe ocurrir, ¿ok? Como algo que no debe ocurrir. En el punto de vista conformista, es cuando se asume que el conflicto es un hecho natural, que afecta a los seres humanos y no puede evitarse. Se busca en lo posible minimizar sus efectos. Un profesor con un punto de vista conformista estaría en el siguiente caso, ¿no? En el siguiente caso, es decir, un profesor que siente que los conflictos van a ocurrir, los conflictos van a llegar, que no puede hacer nada frente al conflicto, lo único que puede hacer les decía, el docente siente que el conflicto va a llegar y que lo único que puede hacer es tratar de hacer algo para que el impacto del conflicto sea lo menos posible, ¿no? Es como decir, no, el conflicto va a venir, el conflicto va a llegar, lo único que puedo hacer es buscar la manera de que me haga el menor daño posible. Ese es el punto de vista conformista, ¿no? Tratar de minimizar los efectos del conflicto. ¿A dónde tenemos que llegar? ¿Cuál es el nivel de manejo de un conflicto que tenemos que ver? Que tenemos que verlo como docentes, como profesionales de la educación, siendo conscientes que aunque buscamos con nuestras normas, con nuestro trato al estudiante, buscamos que la convivencia sea armoniosa, amigable, de respeto, de confianza, pero sabemos que van a ocurrir conflictos. Por lo tanto, ojo, no les estoy hablando de un punto de vista conformista, sino un punto de vista positivo implica, sí, ser consciente de que se van a presentar conflictos, pero verlos como una fuerza positiva. O sea, ver los conflictos como una oportunidad. Profesor, los conflictos pueden ser una oportunidad, pero son conflictos, va a haber riña, disputa, enfrentamiento. Sí puede ser una oportunidad. Por ejemplo, una oportunidad, ¿para qué? Para aprender a resolver conflictos. Si los conflictos van a estar, se van a presentar, entonces hay que aprender a resolver los conflictos, a manejarlos de manera responsable, con un estilo de comunicación asertiva. Entonces, ¿qué mejor oportunidad para poner en práctica habilidades para resolver conflictos que cuando se presenta un conflicto? Entonces, ¿ven? Darle la vuelta, ¿no? Darle la vuelta. Así como el error constructivo, ¿se acuerdan del error constructivo o no? O sea, que del error se puede aprender, ¿no? Que a partir del error podemos propiciar un aprendizaje. Lo mismo acá. A partir de un conflicto se pueden aprender muchas cosas. Se puede aprender a resolver conflictos, se puede aprender a reconocer conflictos, se puede identificar, ¿no?, los intereses de los involucrados en un conflicto. Aparte de eso, si resolvemos el conflicto y después de resolver el conflicto nos sentimos que hemos aprendido, nos sentimos fortalecidos, y avanzamos como personas, como individuos, como grupo, entonces significa que hemos también movilizado resiliencia, o sea, habilidades socioemocionales. Entonces, ese es el punto de vista positivo de un conflicto. Ver al conflicto como una oportunidad para poner en práctica el diálogo, para poner en práctica la mediación, una oportunidad para aprender a resolver conflictos, o también para superar dificultades, madurar, o incluso hacernos una autoevaluación, cómo reaccionamos frente al conflicto, hacernos una autocrítica, ¿ya? Muy bien.
Entonces estamos ante nuevas visiones del conflicto. ¿Se han dado cuenta o no? Es una nueva visión. Si nos remontáramos hace 30 años, el conflicto simplemente era visto como algo negativo, ¿no? Que había que evitarlo a toda costa. Incluso imponiendo sanciones, castigos, hasta castigos físicos, ¿verdad? Pero hoy no. Hoy no. Hoy el conflicto representa una oportunidad para crecer. Hoy el conflicto nos enseña que no estar de acuerdo con las ideas de alguien no significa estar en contra de esa persona. Hoy el conflicto nos ofrece la oportunidad de expresar nuestros puntos de vista, aunque otros no los compartan, ¿no? Pero tenemos la oportunidad de expresar nuestros puntos de vista, de defender nuestra posición, nuestra postura, ¿ya? Ahora, seguimos. A ver aquí. Estilos de comportamiento frente a los conflictos, ¿ya? Estilos de comportamiento frente a los conflictos. Es decir, cuando ocurren los conflictos, cuando ocurre un conflicto, ¿qué posiciones puede asumir un individuo? ¿Sí? ¿Cuáles son las posiciones que puede asumir un individuo? Hay que conocerlas, hay que identificarlas para también poder facilitar la solución al conflicto. A veces para resolver un conflicto hay que abandonar nuestra posición inicial, ¿no? De repente creo en el conflicto que yo solamente debo salir beneficiado, debo ganar. Entonces, no, para resolver ese conflicto seguramente voy a tener que abandonar una posición inicial y buscar otra postura, otro rol, otro estilo de comportamiento frente al conflicto. Entonces, un docente debe identificarlos. ¿Por qué? Porque cuando hay conflictos, vamos a suponer que son conflictos entre los estudiantes. Entonces, vamos a tener estudiantes que van a asumir alguno de los estilos que vamos a presentar a continuación, ¿ya? Muy bien, entonces, 5 estilos de comportamiento frente a los conflictos. O sea, ¿qué posturas asumen las personas ante los conflictos? Este análisis lo vamos a hacer en el campo educativo, pero de repente ustedes también pueden relacionarlo con la vida misma, ¿ya? A ver, vamos con el primero, ¿ya? Vamos con el primero. El primer estilo de comportamiento frente al conflicto es el competitivo, ¿ya? El estilo competitivo. Por ejemplo, este estilo ocurre cuando una de las personas, ¿no? O varias de las personas involucradas en el conflicto quiere que las cosas se hagan a su modo. Se preocupa por satisfacer sus propios intereses y necesidades sin pensar en la relación que tiene con el otro, ni en los intereses y necesidades del otro, ¿ya? En otras palabras, el estilo de comportamiento competitivo es aquella persona que en el conflicto es la que quiere salir ganadora, salir como victoriosa. No le importa la otra persona. Solamente siente que ella debe ser la ganadora en el conflicto, la que obtiene el beneficio de resolver el conflicto, y la otra persona no le preocupa la otra persona, se preocupa por sí misma, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá hay una viñeta que nos dice así, un estudiante que dice, ¿no? Me esforcé demasiado como para tener la misma nota que las demás. O sea, no está conforme, no está de acuerdo con que las demás tengan de repente la misma nota que ella, ¿no? Ella siente que ella debe tener más nota que todos, más nota que todos. Entonces, ven, eso es ahí un pequeño ejemplo del estilo competitivo, ¿ya? Estilo competitivo. Vamos con un segundo estilo. Bueno, por lo general, no siempre, pero por lo general, cuando en un conflicto hay una persona competitiva, es posible que también haya una persona con el estilo complaciente, ¿ya? A ver, en contraste con el estilo competitivo, es lo opuesto, prácticamente lo opuesto, ¿no? El competitivo es el que quiere ganar a toda costa en el conflicto. Él solamente quiere beneficiarse. Pero el complaciente se preocupa por preservar y mantener la relación con el otro y que esta otra persona satisfaga sus necesidades e intereses, a tal punto que sacrifica sus propias metas. En otras palabras, es aquel que en el conflicto ya se asume como perdedor porque no quiere seguir peleando con la otra persona. Dice, ya tú, quédatelo todo tú, ¿no? Es como decir, te lo dejo todo para ti, ya yo, bueno, no importa, ¿no? Entonces, ese es el complaciente, ¿sí? Que
digamos, mantener la relación que tiene con la otra persona, sacrifica la satisfacción de sus propios intereses, de sus propias necesidades. Por eso les decía, muchas veces cuando hay un competitivo, puede ser que la otra persona sea complaciente. El competitivo es el que quiere ganar, busca ganar a toda costa. El complaciente es el que cede, el que se preocupa más por el otro que por sí mismo. A ver, por ejemplo, miren acá esta escena, ¿no? Esta escena que les estoy presentando. Un compañero le dice al otro, tranquilo, yo te ayudaré con tu tarea. La mía la haré mañana. O sea, sacrifica el hacer su propia tarea por ayudarle a hacer la tarea a su amigo. ¿Correcto? Entonces, tampoco es recomendable. Alguien podría decir, sí, pero es solidario, ayuda, quiere mantener la paz. No, pero todas las personas tenemos derechos, ¿no? Tenemos derechos, tenemos nuestras responsabilidades y se debe garantizar que existan las condiciones para el cumplimiento de nuestros derechos y de nuestras responsabilidades. Entonces, no tiene que ser así, o sea, no es que yo tenga que sacrificar todo de mí solamente para que la otra persona se beneficie. No, tiene que haber un punto medio, un punto equilibrado, ¿ok? Por ahora no lo encontramos, ¿no? Tenemos al competitivo, que es el que quiere ganar sí o sí en el conflicto, y tenemos al complaciente, ¿no? Que se sacrifica para que el otro gane. Son 5, ¿verdad? Tenemos un tercer estilo de comportamiento, es el evasivo. Es el evasivo. A ver, ¿a qué creen que se refiere? ¿No? Sáquenlo por lógica, por sentido común. El competitivo que quiere ganar. El complaciente se sacrifica para que el otro gane. El evasivo. ¿Qué hará? ¿Enfrentará el conflicto? ¿Abordará el conflicto? ¿Le dará solución al conflicto? No. El evasivo evita el conflicto, no lo afronta, huye del conflicto. Huye, escapa del conflicto. O sea, no se preocupa por lograr sus metas o por satisfacer sus necesidades, ¿no? Sino que evade el conflicto, ¿correcto? Pierde la oportunidad de construir una solución a esa situación y de generar cambios, ¿sí? Por miedo, por inseguridad, ¿no? De repente no siente que pueda resolver el conflicto. Entonces, ese es el evasivo, ¿no? Evita a toda costa el conflicto, ¿ya? A ver, ¿qué nos presenta la viñeta? Nos dice un alumno, ¿no? Que tiene que exponer, es un reto, vamos a imaginar que sea un reto para él, pero dice, no quiero exponer, mejor que lo haga uno de ustedes, ¿no? Está en su grupo y dice, tú vas a exponer. No, no quiero exponer, mejor que lo haga uno de ustedes. ¿No? De repente, en lugar de buscar una solución, de repente exponen todos una parte, pero él dice, no, no quiero exponer, mejor que lo haga uno de ustedes, ¿no? Y miren sus semblantes, se toma la cabeza así como con miedo, temor, y evita, ¿no? Evita enfrentarse a la situación. Entonces ya tenemos 3 estilos. A ver, repasemos. Competitivo, evasivo, el complaciente también no se olviden. Vamos con el punto, el cuarto estilo. A ver, el comprometedor. El comprometedor. ¿De qué lo caracteriza el comprometedor? Satisface en parte sus metas e intereses, asume pequeños compromisos, cede en algunos puntos y permite que los demás también satisfagan en parte sus intereses y necesidades. La mejor manera de identificarlo es mitad y mitad. Te doy esto, pero tú me das eso a cambio, ¿ya? O sea, podría ser un buen negociador, ¿no? Un buen negociador, pero en realidad, o sea, satisface en parte. No es que llega a beneficiarse al 100% ambos, no, sino que el comprometedor dice, bueno, ya, mitad y mitad. O solemos decir, ya, ni para ti ni para mí, ¿no? Punto medio, muy bien. Bueno, ahí está. Entonces, ese es el comprometedor. De todas maneras, ya es una aproximación, una aproximación a donde queremos llegar, ¿no? Que es un estilo colaborador frente al conflicto. ¿Ya? Es el clásico mitad y mitad. Entonces, vamos a ver. Número 5, colaborador. ¿Ya? Número 5, colaborador. Profesor, ¿cuál sería el mejor estilo que podemos asumir frente a un conflicto? Es el estilo colaborador. Busca satisfacer sus propios intereses y necesidades, busca lograr sus metas, pero a la vez promueve, ayuda y motiva a que la otra parte también logre sus propias metas. Y además se preocupa por preservar la relación. Entonces,
El colaborador no es como el comprometedor, ¿no? El comprometedor dice, ya, mira, yo hago esto y tú haces esto, ¿no? Miren el ejemplo de comprometedor. El ejemplo de comprometedor, ¿no? Por ejemplo, tienen que preparar el almuerzo y el comprometedor dice, ¿qué te parece si yo voy a comprar y tú cocinas? ¿Qué dices, no? Como que mitad y mitad. Entonces, aquí no, aquí el colaborador busca que él y los demás logren sus metas. Él y los demás satisfagan sus propios intereses y necesidades. No en parte, sino buscar la solución que beneficie realmente a todos. Por ejemplo, esta chica le dice, si estudiamos juntas, todas podremos sacar buenas notas, ¿no? Si estudiamos juntas, todas podremos sacar buenas notas. Es decir, se preocupa por el bien personal, pero también por el bien común, ¿sí? Bien personal y bien común, ¿ya? Muy bien. El estilo de colaborador también se caracteriza porque es asertivo, porque, por ejemplo, sabe reconocer sus errores, ¿no? Hace propuestas, por ejemplo, para solucionar los conflictos o los problemas, etc. Muy bien. Algunos ejemplos más. Por ejemplo, tenemos la historia de Mario. A ver, Mario les cuenta a sus amigos que un día su hermano empezó a usar la mesa de tareas para realizar un trabajo justo cuando él estaba elaborando una maqueta. Mario estaba elaborando una maqueta y vino su hermano a también querer utilizar la mesa. Su hermano se impuso, diciendo que él es el mayor. Y Mario tuvo que retirarse con tristeza y frustración, porque no concluyó su maqueta. No concluyó su maqueta. Entonces, a ver, ¿qué estilos se identifican acá? Quiero que ustedes me ayuden en el chat. A ver, ¿qué estilos se identifican acá? Paciente. Ya, Competitivo y complaciente, ¿no? claro. ¿Quién sería el competitivo? Su hermano, ¿Mario o el hermano? el hermano. El hermano, ¿verdad? Porque se impuso Ajá, y al final se quedó con la impone. mesa, ¿no? Sí. ¿Y Ujú. Mario? El complacido. Sí, porque se fue triste, ¿no? Se fue triste y no terminó su maqueta. El complaciente. El complaciente. Muy bien. Listo. Entonces, ahí está. De Mario complaciente y su hermano competitivo, ¿ya? El caso de Julián. Dice que Julián cuenta que su enamorada le exige muchas veces que él haga comentarios a todo lo que ella publica en sus redes sociales, ¿no? O sea, su enamorada le dice, tienes que comentar todo lo que yo pongo en las redes sociales, nuestras fotos, etc. Pero él no quiere comentar porque no es de su interés escribir en las redes sociales presionado. Él trata de evitar el tema, aunque esto ha generado conflictos entre ellos. Ya está. ¿Qué estilos tenemos acá? Julián y su enamorada, ¿no? A ver, la enamorada, ¿cuál sería el estilo de comportamiento de la enamorada? Que está que le exige, que ponga, que comience en las redes. ¿Cuál? Competitivo. Competitivo. ¿Y Julián? Julián trata de evitar el tema, pero no le da Evasivo. solución. Evasivo, pues. Evasivo, ¿no? Julián es evasivo, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver, vamos con casos. Vamos a resolver casos juntos, ¿ya? Muy bien. Tenemos aquí el caso número 3. Tenemos el caso número 3. A ver, ¿quién me ayuda, por favor, con la lectura? Un colega que quiere leer el caso número 3. Yo, profesor, Luis Tirado. Maestro Luis, tanto gusto. Empiece, por favor. Bueno, la verdad tengo problemas para escucharlo a usted. No sé si me confirman y tienen algún problema para poder escuchar lo que puedo leer. ¿Sí me escuchan bien? Sí, se escucha correctamente. Muchas gracias, por ahí. Lo escuchamos Caso así como robot, profe. Lo escuchamos pero sí, como algo así. robot. Algo así. Creo que Sí, algo así. es su red. Creo que es su red. A ver, voy a leer si me escuchan ustedes. Caso número 1, una reunión de coordinación. Un grupo de docentes dialoga sobre cómo abordar situaciones de conflicto que se suscitan entre los estudiantes. A continuación, se presentan los comentarios de 3 docentes. Alina, me parece que lo indispensable para evitar los conflictos es garantizar que los estudiantes conozcan las normas y las tengan siempre presentes. Para ello, sugiero que coloquemos en cada aula un cartel con las normas de convivencia.
Benicio, creo que debemos propiciar que los estudiantes afronten los conflictos de manera provechosa para su vida y sus relaciones. Por ello es importante que realicemos actividades que los ayuden a desarrollar estrategias para afrontar situaciones de conflicto. Wow. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Genial, la verdad. Es una producción increíble, las vistas son hermosas. Estoy feliz. Súper feliz. Ay, cabrita. No, la verdad que no, me gusta la aventura extrema, siempre he seguido eso y qué bueno que acá en la localidad haya esto, ese tipo de diversión. Recomendable. Hoy, ¿qué pasó con mi clase? Me encantan las aventuras, la altura y la adrenalina. Ya lo sabes. ¿Internet? Disney, el Jardín de los Andes, una provincia de sus cielos, este año. Se cortó, no se escucha. Sí, creo que se le ha ido el internet al profesor, hay que esperar un ratito. Gracias. Siete y media, Luisito, bien despierto. Yo le acuéstate, hijito, no, ya no tengo sueño, no, voy a conversar.
tipo de datos. Nos quedamos en el caso número 3, que decía así, ¿no? Que hay unos profesores que están hablando sobre cómo abordar situaciones de conflicto que se suscitan entre sus estudiantes, y hay 3 comentarios, ¿sí? 3 profesores que dan su opinión al respecto. Hay que estar atentos a cuáles son las opiniones de estos maestros, de repente cuáles son sus enfoques del conflicto, ¿ya? Porque eso nos va a ayudar mucho a encontrar la respuesta correcta. Por ejemplo, Alina dice que me parece que lo indispensable para evitar los conflictos es garantizar que los estudiantes reconozcan las normas y las tengan siempre presentes. Para ello, sugiero que coloquemos en cada aula un cartel con las normas de convivencia. Benicio dice, creo que debemos propiciar que los estudiantes afronten los conflictos de manera provechosa para su vida y sus relaciones. Por ello es importante que realicemos actividades que los ayuden a desarrollar estrategias para afrontar situaciones de conflicto. Carlota dice, considero que la mayor parte de los conflictos se generan porque los estudiantes, por su etapa de desarrollo, no pueden regular su comportamiento. Por eso, propongo que realicemos una charla con los padres de familia para que juntos mejoremos la conducta de los estudiantes. La pregunta final del caso, maestro, nos dice lo siguiente. ¿Cuál de los docentes expresa un comentario que corresponde con el manejo constructivo de conflictos? ¿Será Alina, Benicio o Carlota? A ver, creo que Alina cuando empieza diciendo me parece que lo indispensable para evitar los conflictos es garantizar que se conozcan las normas, etcétera, ¿no? Pero ella como maestra no puede tener un enfoque, ¿se acuerdan de ese enfoque? Un enfoque negativo, ¿sí o no? Alina tiene un enfoque negativo del conflicto, o sea, quiere evitar a toda costa que se produzcan los conflictos. Entonces, no. En el caso de Benicio, que ustedes me están diciendo ahí en el chat que sería la respuesta correcta, la B, me parece mucho mejor su enfoque, ¿no? O sea, van a haber conflictos, hay que propiciar que los estudiantes los enfrenten esos conflictos. Los enfrenten para que puedan aprender, para que les saquen provecho, ¿sí? El provecho no es que haya un conflicto, no. El provecho es que vamos a poner en práctica habilidades para resolver conflictos. Y eso nos prepara para la vida, porque en la vida siempre se van a presentar conflictos, ¿ya? Muy bien. Y bueno, Carlota habla de trabajar con los padres, cuando en realidad tenemos que trabajar con los mismos estudiantes, ¿no? Entonces, Carlota también se descarta y nos quedamos con la B, con Benicio. Nos quedamos con Benicio. Muy bien. Vamos al caso número 4. Vamos al caso número 4, ¿ya? Dice así. Alicia y Olga, del aula de 5 años, están saltando soga en el patio. Fabiola y Karen juegan cerca de ellas con una pelota y sin querer invaden el espacio de sus compañeras. Entonces se suscita el siguiente diálogo. Alicia dice, oye, me has hecho perder. Y Fabiola responde, ya, pero no fue nuestra culpa. La pelota se fue para ese lado. Olga dice, mejor váyanse a otro lado a jugar. Nosotras llegamos aquí primero. Y luego dice Karen, no ya, ustedes siempre se agarran el patio. Nosotras también queremos jugar aquí. La docente, que ha observado la situación, decide intervenir. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente que realice la docente para qué? Para favorecer la solución del conflicto. ¿Qué debe hacer la profesora para favorecer la solución del conflicto? A. Decir a las niñas, que usarán una moneda para decidir qué grupo jugará primero en el patio. ¿Esa será la mejor manera de actuar de una profesora? ¿Lanzar la moneda al aire para ver quién se queda en el patio y quién no? Creo que descartar. No, profesor. No perder mucho tiempo ahí. B. Indicar a las niñas que todos tienen derecho a jugar en el patio. Luego establecer turnos para asegurar que ambos grupos jueguen sin incomodarse. Finalmente decir a las niñas que se disculpen por haber discutido y se den un abrazo. Bueno, pero recuerden, queremos, cuando se solucionan los conflictos, lo importante es solucionar el conflicto de manera pacífica, pero también aprender. Y sobre todo que sean las mismas estudiantes que empleen las habilidades, ¿no? Para resolver conflictos. A ver, la C dice, pedir a las niñas que cuenten qué pasó, luego preguntar a cada grupo cómo creen que se sienten las niñas del otro grupo.
en esa situación? Finalmente, pedirles que planteen diversas ideas para que ambos grupos puedan jugar en el patio sin interrumpirse. Allá, claro, o sea, la B sería como que mitad y mitad, ¿no? Por turnos. Pero en la C, no, en la C se busca que ambos grupos puedan jugar, puedan estar bien, ¿no? Sin interrumpirse ni nada por el estilo. ¿Ven? O sea, para poder hallar las alternativas más adecuadas, nos ayuda a saber los enfoques sobre el conflicto, saber los estilos de comportamiento frente al conflicto. Aunque el comprometedor mitad y mitad es un avance, pero lo que queremos es un colaborador, o sea, que busque que la solución beneficie, no mitad y mitad, sino que beneficie a todos, ¿ya? Entonces, caso 4, la C. Caso 4, la C. Vamos con el caso número 5. Ajá. Y sí, no se olviden, lo que buscamos cuando trabajamos con solución de conflictos es que los estudiantes aprendan a resolver conflictos. Ellos resuelvan el conflicto. ¿Correcto? Cuando nos pregunten por cuál es la alternativa más adecuada, tenemos que buscar aquella alternativa donde sean los mismos estudiantes los que dan solución a su conflicto. El docente puede participar, pero como un mediador, ¿no? Como alguien que los guía a encontrar la solución correcta, ¿no? Los guía para que ellos mismos encuentren la solución más conveniente, ¿ya? Pero el docente, como mediador, nunca da la solución al conflicto. Nunca le dice, miren, esta es la solución y bueno, acabamos el conflicto. No. Ayuda a que los estudiantes descubran o encuentren la solución más conveniente. Tenemos el caso número 5. El caso número 5 dice así. La docente del aula de 5 años les dice a los niños que pueden leer el libro que más les gusta. Profesor, buenos días. Disculpe, el 4, ¿qué letra fue? Ahí estaba. La C de casa. Gracias. Listo. Entonces, estamos aquí en las 5. También nos lleva al aula de 5 años, miren, ¿ya? Al nivel inicial. Les dice a los niños que pueden leer el libro que más les gusta. Pero antes de que termine de dar las indicaciones, Mateo y Raúl corren a la biblioteca del aula y ambos se disputan el mismo libro. Allá, o sea, Mateo y Raúl como que están peleando por el mismo libro. Este es el diálogo que se produce a continuación. Mateo dice, es mío. Y Raúl dice, yo lo cogí primero. Entonces la docente se acerca de forma calmada y les dice, dejen de quitarse el cuento, denme el cuento. Coloca en la parte superior de un estante, luego mira a los niños. Al amigo se le trata con cariño, dice la docente. A ver, dense la mano. Muy bien. Ahora siéntense aquí y compartan este otro cuento. Mateo todavía llora y Raúl sigue molesto. ¿Por qué la intervención de la docente no es pertinente para la resolución del conflicto? Bueno, a ver, antes de leer las alternativas, hay que comentar, ¿no? ¿Por qué no es pertinente la acción de la docente? En primer lugar, porque ella es como que la que toma todas las decisiones, ¿no? En el conflicto. Les quita el cuento, guarda ese cuento, les da otro cuento y les dice que tienen que compartir, ¿no? Al amigo se le trata con cariño. Pero Mateo llora y Raúl todavía está molesto, entonces no hay solución al conflicto. A ver, otra crítica, primera crítica, ¿no? Todo lo decide la maestra. La otra crítica que me dice Caballero en el chat, no soluciona el conflicto, claro. Y una crítica adicional, no los guía para que Mateo y Raúl sean los que busquen una solución, ¿no? Sino que ella dice, les quita el cuento, etc. Entonces, a ver, vamos a ver cuál es la alternativa que nos convence. A, de acuerdo a las críticas que hemos hecho, ¿no? A los razonamientos que hemos hecho. A, porque la docente, no considera el interés de ambos niños por leer el mismo cuento y les brinda uno distinto. Lo adecuado es devolverles el cuento por el que discutieron y hacerles prometer que lo leerían juntos. Hacerles prometer, no. No está la solución ahí. Porque la docente no termina de resolver el conflicto, pues los niños involucrados quedan molestos o llorando. Para que un conflicto esté solucionado, es indispensable que los involucrados queden totalmente conformes. Bueno, no necesariamente, no es que
No necesariamente pueden quedar totalmente conformes, pero pues sí puede haber algún consenso, ¿verdad? Abandona su posición inicial y hay un acuerdo previo ahí. Entonces, si tenemos la A y la B como dos respuestas inviables, entonces seguramente la C vamos a tener como respuesta. Vamos a ver qué nos dice, ¿ya? Porque la docente no considera que para resolver los conflictos, los niños deben recobrar la calma primero y luego expresar su perspectiva del problema y reflexionar. Así es más probable que se comprometan con la solución del conflicto. Ah, muy bien, claro, ¿no? Ya que estaban ahí exaltados, la calma es lo primero, y luego llevarlos a la reflexión, ¿no? Llevarlos a la reflexión, que digan, por ejemplo, que digan cómo se sienten, cómo creen que se siente su compañerito, reflexionar, y a partir de ello ya buscar una solución, ¿no? Y se comprometan también a ella. Muy bien, maestros, están ustedes muy bien en esta parte. Caso 5, letra C de casa. Caso 6. Caso 6. A ver, ¿qué nos dice el caso 6, ya? Caso 6. Durante la elaboración de un trabajo en equipo, 3 estudiantes tienen un conflicto, motivo por el cual han buscado la ayuda del docente. 2 de ellas, Blanca y Carolina, están enojadas porque Andrea, la tercera integrante, no está cumpliendo con las tareas acordadas. Para conocer con más detalle sus perspectivas sobre lo sucedido, el docente conversa por separado con cada estudiante. A continuación, se presentan los comentarios que dichos estudiantes realizaron. Andrea dice: entiendo que Blanca y Carolina estén molestas. Reconozco que yo incumplí con las tareas que tenía asignadas y me comprometo de ahora en adelante a cumplir a tiempo con mis responsabilidades. Yo también quiero que el trabajo salga bien. Blanca dice: Andrea no cumplió con las tareas que le correspondían, por lo que solo pude presentar el avance del trabajo con la ayuda de Carolina. Creo que lo mejor sería dividir el equipo. Para la entrega final, Carolina y yo podríamos terminar el trabajo. Y Carolina dice: seguro que Andrea debe sentirse mal, porque Blanca está molesta. Imagino que Andrea tuvo razones para no cumplir su parte. Por eso he pensado en ofrecerle en secreto a Andrea hacer su parte para evitarle más problemas con Blanca. La pregunta es: ¿cuál de las estudiantes expresa un comentario que evidencia un estilo competitivo y colaborador frente al conflicto, respectivamente? Allá, o sea, de las tres, ¿quién tiene un estilo competitivo, en primer lugar, y quién tiene estilo colaborador? ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Ya? Ojo, no puede haber dos respuestas. Hay una respuesta. Será Andrea y Carolina, Blanca y Andrea, Carolina y Blanca. Claro, entonces, tenemos que buscar primero quién es la competitiva. ¿Quién es la que competitiva? ¿Se acuerdan o no? Les hago recordar. La que solo quiere ganar, o sea, ella solamente quiere ganar, no le importa a la otra persona o la otra involucrada en el conflicto, ¿no? O sea, la que busca ganar, me parece que es Blanca, ¿verdad? Muy bien, Yola, muy bien todos los maestros, muy bien Lucy. Y colaboradora, o sea, ¿quién, digamos, está buscando una alternativa para todos, ya, una alternativa para todos, ¿sí? ¿Será Carolina, que dice que ella en secreto va a ser la parte de Andrea? No. ¿Carolina qué sería? ¿Qué estilo tendría Carolina? Complaciente. Complaciente. ¿Complaciente o no es? ¿Complaciente podría ser? Sí, ¿verdad? Carolina es complaciente. Muy bien, Carolina es complaciente, claro. Andrea, miren Andrea, a pesar que Andrea fue la que falló, está bien, pero eso no le quita que pueda tener un estilo colaborador, ella fue la que falló. Pero miren lo que dice, ella reconoce que no cumplió, se compromete a cumplir con responsabilidad. Y también en la parte final dice: yo también quiero que el trabajo salga bien. O sea, si quiere que el trabajo salga bien para beneficio de todas, ¿no? De las integrantes, de todas las integrantes. Entonces sería competitivo Blanca y colaborador Andrea. La B, ahora sí, la B. Correcto. Muy bien. Avanzamos. Caso 6, B. Caso 7, ¿ya?
Carmen y Leonardo, dos estudiantes, suelen participar juntos en las mismas actividades y se llevan muy bien. Sin embargo, hace una semana han tenido un conflicto durante la realización de un trabajo en equipo. La docente considera que la situación en la que se encuentran los estudiantes puede ser resuelta por negociación. Puede ser resuelta por negociación, ¿ya? ¿En cuál de las siguientes alternativas se enuncia un compromiso que involucra habilidades socioemocionales para la resolución de conflictos? Allá. ¿Dónde vemos que ambos de los estudiantes estén, digamos, dispuestos a resolver el conflicto que se ha generado? Recuerden que son amigos, ¿no? Pero ha habido un conflicto. A ver, será la A. Ambos estudiantes le prometen a la docente responsable que dirán la verdad y que aceptarán las soluciones que ella plantee. No, pues si es que las soluciones la va a dar la docente, entonces ya no van a poder usar sus habilidades, ¿no? B. Ambos estudiantes reconocen que entablar un diálogo será útil para resolver sus desacuerdos, si es que se escuchan tratando de comprender al otro. Ahí está, ¿no? Comunicación y comprensión. C. Ambos estudiantes están de acuerdo con aceptar las condiciones que haya establecido su compañero para evitar el conflicto y mejorar su relación de amistad. O sea, aceptar lo que diga el otro. No, ¿verdad? La letra B. Caso 7, letra B de bueno. 7B de bueno. Vamos con el caso número 8. Caso número 8. La docente desea que Carmen y Leonardo resuelvan su conflicto de forma autónoma y ejercitando sus habilidades para resolverlo. ¿Cuál de las siguientes secuencias de acciones favorece el logro del propósito de la docente? Ya. Seguimos con Carmen y Leonardo, ¿no? Queremos que resuelvan, miren, de forma autónoma y ejercitando sus habilidades para resolver el conflicto. ¿Cuáles serían las acciones, los pasos más adecuados? A ver, ¿cuál será? A. Primero, los estudiantes deben enfrentar la situación conflictiva y acceder a dialogar con su compañero, ¿ya? En segundo lugar, ambos estudiantes deben expresar aspectos positivos de la conducta de su compañero y evitar mencionar los aspectos negativos, ¿no? Pero, a ver, hasta aquí yo creo que a veces hay que decir, ¿no? Los aspectos negativos porque seguramente han sido las causas del conflicto. A ver, no sé, sigamos. En tercer lugar, cada estudiante debe pedir disculpas por las cosas que podrían haber molestado a su compañero. Finalmente, la docente asigna a cada estudiante acciones que deben realizar para solucionar el conflicto. No es, ¿no? Si al final la docente resuelve, no. B. Primero, ambos estudiantes deben establecer un diálogo en el que cada uno describa los hechos sucedidos, sus sentimientos y necesidades, evitando descalificar a su compañero. En segundo lugar, ambos deben identificar el problema e intereses en común. En tercero, deben formular ideas para resolver la situación, tomando en cuenta los intereses y necesidades de ambos, no de uno o del otro, de ambos. Finalmente, deben construir un acuerdo viable, beneficioso para ambos y que resuelva la situación conflictiva. Ya está, muy bien. A ver, para cerciorarme, miren qué voy a hacer ya sabemos qué es la B. Creo que todos sabemos qué es la B, correcto. Para cerciorarme que no es la C, solamente voy a ir a donde dice finalmente, ¿ya? De la C. La C, en la parte que dice finalmente, dice, cada estudiante debe comprometerse en acciones concretas que les permitan evitar el conflicto. Pero recuerden que evitar el conflicto es un enfoque negativo del conflicto, ¿no? Sino solucionar el conflicto, ¿verdad? La B es la respuesta correcta. La B es la respuesta correcta, muy bien. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, un último bloque que es pequeño nada más, ¿ya? Permítanme hacer este último bloque que es pequeño, que trata sobre la resolución pacífica de conflictos. Hasta aquí hemos hablado de las características de una convivencia democrática, hemos hecho un análisis sobre el conflicto, considero interesante porque a veces podemos ver al conflicto como algo solamente negativo. Creo que algo que hemos aprendido en esta mañana es que con un enfoque positivo podemos ver el conflicto como una oportunidad para que los estudiantes aprendan a resolver conflictos o apliquen habilidades, ¿no? Habilidades para resolver conflicto, ¿ya? Entonces, en esa línea hay que también
poner énfasis en cómo se solucionan los conflictos de una manera pacífica. Y aquí hay un par de ideas que quiero compartirles. Por ejemplo, es muy importante el diálogo. O sea, el eje clave para resolver un conflicto de manera pacífica es el diálogo. Aunque aquí también hay que precisar algo. El diálogo muchas veces es entendido como hablar, ¿no? Conversar del tema de una manera armoniosa, pacífica. Pero, ¿saben qué es lo primero en el diálogo? La disposición a escuchar. Eso es lo primero. A veces decimos diálogo, hay que hablar. No, pero antes que hablar hay que estar dispuesto a escuchar. Por eso que la importancia del diálogo implica apertura para escuchar y también ya respeto por el otro, ¿no? Cuando te expresas, cuando dices lo que piensas, cuando dices lo que sientes, ¿ya? Ahora, si hablamos de estrategias o mecanismos para resolver los conflictos, hay dos que saltan a la vista, ¿no? Dos que son muy importantes. La negociación y la mediación. La negociación, ¿en qué consiste? Negociar. Nosotros lo vemos de repente a primera instancia como algo económico, ¿no? Hacer un negocio, muy bien. Pero tiene relación porque supone que las partes involucradas en el conflicto dialogan, ¿no? Dialogan, se escuchan, expresan lo que sienten, lo que piensan de manera respetuosa, y si es necesario, abandonan sus posiciones iniciales para descubrir nuevas alternativas o soluciones que beneficien a ambas partes. O sea, dialogan, se escuchan, se expresan, y luego entre ambas personas involucradas en el conflicto, construyen una solución que beneficie a ambos. Esa es la negociación. Esa es la negociación. Es decir, dialogamos, expresamos nuestros puntos de vista, lo que nos hizo sentir mal de repente, nuestros intereses, la otra persona también, la escuchamos, y juntos construimos o encontramos una solución que beneficie a todos. Esa es la negociación. Ahora, está también la mediación. Algunos expertos le llaman a la mediación como la negociación asistida. O sea, ¿por qué la mediación es la negociación asistida? Porque igual, los involucrados en el conflicto tienen que ser ellos los que encuentran la solución. Pero va a ser una negociación asistida porque va a haber un tercero que los va a ayudar, que los va a asistir. Por eso a la mediación se le conoce como la negociación asistida por un tercero. Es decir, es una negociación pero que es facilitada por alguien más, ¿no? Un intermediario. Pero ese mediador no es el que le da la solución al conflicto. No es el que dice, muy bien, ustedes han recurrido a mí, miren, esta es la solución que yo les doy. No es así en este enfoque de resolución de conflictos, sino que hay un tercero que facilita la relación entre las partes en conflicto. Ese tercero, a través de preguntas, ¿no? de orientaciones, hace que los involucrados en el conflicto se expresen, ¿no? Se pongan en el lugar del otro, pero al final, con esa mediación, con esas orientaciones o con preguntas, el mediador les da la oportunidad a los mismos involucrados a que solucionen su conflicto, ¿ya? Entonces, la negociación, los dos involucrados en el conflicto dialogan, conversan y encuentran la solución. En la mediación hay un tercero que es como el facilitador, ¿no? Es como un pequeño árbitro que los guía, que los orienta para que ellos mismos encuentren la solución a su conflicto. Muy bien, entonces, conceptos claves que hay que remarcar acá, por ejemplo, el diálogo, conversación de dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas y afectos. Mecanismo para resolver conflictos complejos donde existen múltiples partes involucradas, ¿no? Entonces el diálogo es una conversación donde se van a escuchar, donde se van a expresar puntos de vista y les va a permitir construir una solución. Después también habría que agregar el consenso, pero hablamos de consenso ya cuando el conflicto es de muchas personas, ¿no? Ya no solamente de dos o de tres, sino hablamos de grupos que se enfrascan en algún conflicto y que para solucionarlo a veces es necesario llegar a un consenso, a un acuerdo, ¿no? ¿Qué es el consenso? Acuerdo al que se arriba luego de identificar los intereses y necesidades de las partes involucradas, construyendo a partir de ello una solución que satisfaga a la mayoría.
no implica unanimidad. Esa es la característica del consenso. Es decir, cuando el conflicto ha ocurrido en un grupo conformado por un buen número de integrantes, entonces, a veces no necesariamente el acuerdo final va a satisfacer al 100% a todos, ¿no? Pero sí a la mayoría. Entonces, ese es el consenso. Implica establecer acuerdos basados en la satisfacción de los intereses más importantes para las partes, aunque no sean todos necesariamente. ¿Correcto? Entonces, eso es un consenso, ¿ya? A veces, del 100% de lo que se pide o de lo que se reclama, de repente por consenso se decide que se va de repente a obtener un 70%, un 80%. Es llegar a un consenso, ¿no? Pero para eso, previo a llegar a ese consenso, hay un diálogo, hay conversación. Incluso muchas veces hay una suerte de votación. Bueno, la mediación ya leímos, ya hemos visto mecanismo mediante el cual las partes involucradas someten su controversia a un tercero llamado mediador, quien a través de sus técnicas facilita la comunicación entre los involucrados, a fin de que ellos mismos construyan la solución a su conflicto, ¿ya? También se le conoce como negociación asistida. Entonces, no se olviden, a veces pensamos que el profesor debe ser el que resuelve el conflicto de los alumnos, pero aquí vemos que el mediador es el que los ayuda, los orienta, pero deja que ellos al final tomen el acuerdo para solucionar el conflicto. Y la negociación es una comunicación directa y frontal, ¿verdad? Pero respetuosa, donde se expresa lo que se piensa, lo que siente, se desarrolla apertura, confianza y se llega a un acuerdo que beneficie a los involucrados en el conflicto. Ya está. Vayamos entonces con nuestros últimos tres casos. Vamos con el caso número 9. ¿Quién me ayuda, por favor, con el caso número 9? El caso número 9, a ver, es sobre negociación. Vamos, el último esfuerzo, ¿ya? El caso número 9. Yo, profesor. ¿Quién dice yo? No se peleen, maestros. Yo. Ay, ahí está, muy bien. Vamos, maestro, lo escuchamos. Para la realización de un proyecto de participación que busca promover el cuidado del ambiente, los estudiantes están organizados en equipos. El equipo de Laura y Roberto tiene como tarea elaborar un mural sobre los efectos de la contaminación ambiental. Durante el trabajo, los estudiantes no se ponen de acuerdo acerca del contenido y diseño del mismo. Entonces la docente les sugiere que negocien. ¿Cuál de las siguientes acciones evidencia que los estudiantes están aplicando el mecanismo de negociación? ¿Leo las alternativas también? Sí, por favor. A. Cada estudiante reflexiona de manera individual sobre lo acontecido y sobre las emociones que les hizo sentir esta situación. Luego, por turnos, expresan sus emociones y escuchan atentamente a su compañero. Finalmente, cada uno plantea los compromisos que asumirá para hacer sentir mejor a su compañero. B. Cada estudiante escucha atentamente a su compañero para comprender su punto de vista. Luego realizan preguntas para asegurarse de que entendieron bien las demandas de su compañero. Finalmente, ambos proponen alternativas de solución que satisfagan al menos parcialmente sus demandas y las de su compañero. C. Cada estudiante le expone a la docente sus puntos de vista respecto a las causas del conflicto sin interrumpir a su compañero mientras habla. Luego solicitan a la docente que escuche el pedido de cada uno. Finalmente, le piden a la docente que decida cuál es la mejor alternativa de solución y se comprometen a aceptar lo indicado por ella. Gracias. Gracias, maestra May. Parece locutora de radio usted. Felicitaciones. Bien, vamos a ver por cuál alternativa se inclinan. Por ahí veo la respuesta del maestro Luis. Muy bien, a ver. ¿Qué respuesta me están dando ahí en el chat? Ah, ya, muy bien. Todos están a favor de la B. Entonces, vamos a ver.
La A nos dice que va a haber una reflexión individual sobre cómo se sintieron, por turnos van a expresar sus emociones, y cada uno plantea los compromisos que asumirá para hacer sentir mejor a su compañero. Pero si vamos a aplicar la negociación es para resolver el conflicto, ¿no? El hecho de que no se ponían de acuerdo sobre el contenido, sobre el diseño de su trabajo. No, como que falta la solución. Pues la negociación la vamos a aplicar para resolver el conflicto. Aquí nos hablan de que van a conversar y de frente se van a comprometer, pero y se van a comprometer a hacer sentir mejor a su compañero, pero y la solución al conflicto me parece que está faltando un poquito ahí en esos pasos. A ver, la B. Cada estudiante escucha atentamente. Eso es una característica clave, ¿se acuerdan? Escucharse, muy bien. Preguntas para asegurarse que entendieron las demandas de su compañero. Ambos, ojo, finalmente ambos proponen alternativas de solución que satisfagan al menos parcialmente sus demandas y la de sus compañeros. O sea, buscan una alternativa que beneficie, si no al 100%, pero en parte a ambos, no a uno más que a otro, sino a ambos. Muy bien, claro, por eso es la B, ¿no? ¿Qué pasó en la C? ¿Por qué la descartamos? Porque al final se le pide a la docente que ella decida, ¿no? ¿Cuál es la mejor alternativa de solución? Hay propuestas, pero al final la docente decide, y no se trata de eso. Ni siquiera en la mediación se permite eso, o sea, ¿ya? Muy bien, entonces, en el caso 9, la B de bueno. La B de bueno. Vamos con el caso número 10. Vamos con el caso número 10. ¿Qué nos plantea el caso número 10? Dice así. Los estudiantes de cuarto grado se han organizado en equipos para preparar 2 presentaciones artísticas por el aniversario de la IE. Durante la conversación que entablan para distribuir los horarios de uso del auditorio, ambos equipos insisten en que deben tener la prioridad. Ninguno de ellos escucha lo que quiere el otro y no llegan a un acuerdo. Por ello, han solicitado a la docente que medie en el conflicto. ¿Cuál de las siguientes acciones de la docente corresponde al mecanismo de mediación? La A dice, primero escoger a un representante de cada equipo para que explique su versión de los hechos. Luego pedir que cada integrante o representante comente cómo su equipo se sintió cuando empezó la discusión por el uso del auditorio. Tercero, explicarles la importancia del trato respetuoso entre compañeros para aprender a convivir de forma armoniosa. Ya, pero otra vez voy a esta sugerencia, ¿no? Queremos que la docente actúe como mediadora, pero con la finalidad de resolver el conflicto. Al final, en la letra A nos dice que la docente les explica sobre el trato respetuoso, muy bien, pero está faltando esas pautas que debería dar la maestra para que los estudiantes resuelvan el conflicto. Me parece que está faltando ahí en la B. Primero, establecer normas básicas para el diálogo, no ofenderse ni interrumpir al otro. Luego, pedir a cada equipo que elija un representante para que explique las causas del conflicto. Tercero, solicitar a los equipos que propongan una alternativa para el uso del auditorio y que evalúen juntos si ésta atiende a las necesidades de ambos equipos. Ya, me parece interesante, va a haber una propuesta de los estudiantes. La docente solicita a los equipos que propongan una alternativa y les solicita también que ellos evalúen, o sea, que analicen si esa alternativa o alternativas atienden a las necesidades de ambos, no de uno. La B me parece la más conveniente hasta el momento. De todas maneras, hay que analizar la C. ¿Qué dice la C? Primero, pedir a los estudiantes de cada equipo que expresen con claridad los motivos de su molestia. Luego, darles un tiempo para que cada uno justifique las razones por las que les corresponde el uso del auditorio. Tercero, indicarles que el uso del auditorio se decidirá mediante un sorteo que deberán respetar. No, pues es como decir, lo resolvemos con la moneda. No, pues, ¿y cómo les enseñamos a que resuelvan conflictos? No, está mal esa propuesta. La B de bueno, entonces. 10 B de bueno. Felicitaciones a todos los que están ahí dándonos sus respuestas.
Gracias por participar, gracias por estar resolviendo el caso. Gracias, eso es muy importante. ¿Ya? Eso es lo que queremos aquí. ¿Queremos compartirles información que les sea útil? Sí, pero queremos también incentivar la práctica, ¿ya? Caso 11. Dice así. Un docente nota que dos estudiantes mantienen un conflicto y, aunque en varias ocasiones han intentado resolverlo, no lo han logrado. No lo han logrado. Cada vez que ellos lo intentan, terminan siempre discutiendo. Por ello, el docente considera pertinente asistirlos, adoptando el rol de mediador para que ellos mismos puedan resolver dicho conflicto. Ya. O sea, ellos tienen un conflicto ya que no resuelven, así que el docente va a actuar como mediador. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes alternativas describe el rol de mediador? Recuerden, no es el que resuelve el conflicto o que les dice, ¿saben qué? Esta es la solución, ¿ya? Recuerden, eso no, por favor. Entonces, será la A. Identificar al estudiante que es causante de los desacuerdos y altercados con la finalidad de hacer cumplir las normas de conducta para restaurar el orden de la IE y evitar que el conflicto se reactive. No, ¿verdad? ¿Qué hace el mediador? Orienta, facilita, guía para que ellos mismos encuentren la solución. A ver, la B dice, escuchar las posiciones de los estudiantes y evaluarlas imparcialmente para determinar la responsabilidad de cada uno de ellos y presentarles una solución que sea justa para ambos. Eso es lo que les estaba diciendo que evitemos, ¿no? Que ya sabemos, creo, que el mediador no da la solución. Entonces no es la A ni la B, va a ser la C. Justamente la C dice, reunir a los estudiantes en un espacio tranquilo y plantear pautas para el diálogo, a fin de generar un clima de confianza que promueva que ellos resuelvan su conflicto. Ahí está, ¿no? Muy bien. Buscar las condiciones, el espacio, dar las pautas del diálogo. Miren, hay que establecer turnos, uno primero, el otro escucha y viceversa. Generamos el clima de confianza para que ellos resuelvan el conflicto. Entonces, caso 11, letra C de casa. Caso 11, letra C de casa. Muy bien. A ver, necesitan que hagamos un repaso de las alternativas. De repente alguien que ingresó tarde. Vamos a hacer un repaso, ¿ya? Una confirmación de cuáles fueron las alternativas que hemos marcado. Porque a veces estamos ahí conversando, dando los argumentos y de repente se nos pasa. ¿Y cuál era? Nos quedamos al final con esa duda. Entonces, vamos a ver. En el caso número 1, fue el caso donde más debatimos, ¿verdad? Donde más se trató de argumentar la respuesta. Quedamos en que era la letra B de bueno. Profesor Xavier. Caso número 2, C de casa. C de casa. Caso número 2, C de casa. Caso número 3, B de bueno, ¿verdad? B de Benicio. Muy bien, B de bueno. Caso 4, C de casa. Caso 4, C de casa. Caso 5, C de casa. C de casa. Caso 6, B de bueno. Caso 6, B de bueno. Caso 7, B de bueno. B de bueno. Caso 8, B de bueno. B de bueno. Y los tres últimos eran, en el caso 9, decidimos que la alternativa correcta era la B de bueno. El caso 10, B de bueno. Y el caso 11, C de casa. Caso 11, C de casa. Profesor, disculpe. Buenos días. Tenía una duda en la pregunta.